Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Es coyuntural. Esta película es un original de Amazon Prime. Inicialmente era un original de Amazon Prime Estados Unidos. Luego se abrió aquí el departamento y la unidad de Amazon Prime España, pero empezó siendo una película norteamericana. Y Amazon Prime adquirió MGM, adquirió la Metro-Goldwyn-Mayer. Y de pronto, esto es algo que eran coyunturas de producción que yo no sabía, y nosotros rodamos. Yo empecé a editar, a montar la película, y un día a mitad de montaje nos llega, no, hay que poner el león. Y yo, ¿el león? Me acuerdo que se lo enseñé a mis padres, no podía enseñar nada de la película. Digo, pues que he hecho una película que empieza con el león de la Metro. Y sí, así fue. O sea, es más coyuntural que otra cosa. No he conseguido yo nada. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Pues mira, esto me mandó un email hace años ya María Zamora, que había leído un artículo sobre Hildegard Rodríguez, le había fascinado, y había llamado a Eduard Solá y a Clara Roquet y les había dicho, creo que hay que hacer una película de esto. Ellos se pusieron y entonces me mandó el mismo email a mí diciéndome si me gustaría dirigirla. Y yo le contesté en el mismo segundo, en el mismo minuto, que ella me dijo, qué rápida, porque que pocas veces ocurre, que pocas veces, a mí no me había pasado nunca y no sé si me volverá a pasar, que te encarguen una película que tú querrías hacer. Porque es una historia que a mí me ha obsesionado, lo he contado otras veces desde la universidad. A mí me la contó una profesora de historia contemporánea, a propósito de hablarnos de las grandes pulsiones y contradicciones de los primeros años del siglo XX, y ella me estaba explicando lo que era la eugenesia, lo que era esa protogenética al servicio de la ingeniería social integrada dentro de las luchas obreras, del feminismo o de Hitler, del fascismo alemán. Y a mí me petaba la cabeza con toda esa información, y entonces a propósito de eso me dijo, hubo una mujer, Aurora Rodríguez Carballeira, una feminista gallega absolutamente extraordinaria, que quiso tener una hija eugénica y trazó un plan para ella y me contó la historia, y desde entonces no me ha abandonado. Es una historia que me ha volvía, podcast, libros, que luego yo, cuando fui profesora en la Universidad de Barcelona, empezamos un proyecto con la Universidad de Exeter sobre mujeres que habían estado en el centro del poder y las cartas de estas mujeres, y la primera era Hildegard Rodríguez Carballeira. Entonces, claro, todo esto se lo conté yo a María Zamora y le digo, es que Hildegard Rodríguez Carballeira ha vuelto una y otra vez a mi vida de manera un poco obsesiva, porque creo que es una historia que para mí toca heridas a muchos niveles, desde lo más atávico y primitivo y físico de lo femenino, de la maternidad, a de pronto se expanden unos tentáculos en todas las direcciones psicológicas, psiquiátricas, afectivas, políticas, ideológicas, filosóficas, muy fuertes, y todo en contradicción permanente. Puedo saber por qué no quiere el texto de mi hija. Cuando un régimen cae hay que construir uno nuevo. ¡Viva la República! Dicen que eres muy importante. Todo el mundo quiere saber cómo es la niña que escribe sobre sexo. Abel Velilla, encantado. Pues en realidad el guión le dimos muchas vueltas, hubo versiones, y hubo un último momento final en el que el guión estaba muy largo, se minutó y era muy largo, y hubo que reescribirlo corriendo antes de rodar. Y había mucha información que era imprescindible dar, que se daba en más tiempo y de otras formas más dramáticas, y que en ese momento yo dije, no hay tiempo, vamos a hacerlo efectivamente a lo Christopher Nolan o Paul Thomas Anderson, o sea, vamos a hacerlo así. Y así fue. Así, o sea, vamos a contar todo, y vamos a arrancar con la pregunta, con la tesis de la película y con la información esencial, que no es fácil, y así lo hicimos. Y de hecho había una voz en off inicial que era de Hildegard, y se la dimos a Aurora, porque en realidad la que tenía que dar toda esa información era Aurora. Queríamos invitarte a alguna de las reuniones del partido. Son hombres, quieren aprovecharse de nosotras. Razón de más para ir a esa reunión. Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas, sin intermediarios. Caballeros, la joven prodigio Hildegard Rodríguez.
sin interpretaciones. Ese plano es el plano más difícil, más pensado, con más quebraderos de cabeza dio a todo el equipo. Igual fuimos a localizar 5 veces a esa esquina de la calle Alcalá. El director de fotografía no iría 5, iría 15. Fuimos con escaleras ópticas distintas para ver cómo podíamos reproducir la imagen de dónde habían hecho, nos subimos al casino, desde dónde habían hecho esa imagen de hemeroteca del día del funeral de Hildegard. Porque queríamos reproducir la imagen exacta, porque esa imagen, primero, el recuerdo de esa imagen exacta te da la impronta y el significado de que eso ocurrió de verdad, y ocurrió así, y fue masivo. O sea, el funeral masivo de Hildegard, donde la gente acudió con sus libros y con lirios rojos, que era una flor muy simbólica en la República, fue así. O sea, ella murió como una líder y como una rockstar. Entonces era muy importante tener esa imagen, y bueno, fue tremendo, porque esa jornada empezó a las 4 de la mañana con muchísima figuración, había muchísima presión porque solo se podía rodar en un rango de luz cuando sale el sol, para que fuera verdaderamente con esa luz que tiene es real, es la luz del amanecer por la calle Alcalá, menos un solo plano que tiene una luz digital. Y tú dices, ¿cuánto hay de digital? En realidad toda la arquitectura, la gente, es todo real. El coche, que hicimos reprodujimos el coche fúnebre de la foto original de hemeroteca, y sí que es cierto que las capas de gente del final son gente digital, no teníamos tanto poderío para llenar la calle Alcalá, pero sí es un plano que es el plano final de la película, es altamente simbólico en muchos sentidos, y hubo mucha preocupación por hacerlo bien. Nos hemos decidido también a luchar. Hay más cosas ahí fuera. Deberías salir a conocerlas. Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas. Si os violasen a vosotros, no miraríais para otro lado. Bueno, yo estoy muy orgullosa del casting de esta película y muy orgullosa de su gravitas en la película y de su potencialidad y de su potencia en la película, pero también del trabajo que hemos hecho. En el caso de Nayua fue la primera. Nayua, nunca hubo duda que ella iba a ser Aurora Rodríguez Carballeira, porque Aurora es un personaje tremendamente oscuro, tremendamente fascinante, poderoso, brillante, que requería de un arrojo y una valentía para mirar el abismo, como dice Nayua, y que el abismo te devuelva la mirada, muy nietzscheanamente. Es una mujer nietzscheana que quiere crear a la supermujer, llenísima de contradicciones internamente, con unas represiones muy fuertes, con un autocontrol, con una mente única, muy fascinante y muy terrible. Y eso requería de alguien que se atreviese con esa mente y con la intelectualidad, el control de la palabra que necesita, y con la fisicidad que también necesita, el control de la mirada y de esa presencia y ese gravitas oscuro. Y bueno, Nayua, para mí trabajar con ella ha sido uno de los grandes descubrimientos de mi vida. O sea, tenemos un nivel de comunicación brutal, y es además, su creatividad conecta a muchos niveles. Es un ser que es un lujo poder estar con actrices que traspasan de esa forma, o sea, que trascienden con unos ríos subterráneos que no sabes de dónde vienen, y dices, bueno, por esto hago películas, ¿no? Para poder trabajar con gente así. En el caso de Alba, que tenía que confrontar a Aurora y que tenía que ser Hildegard, fue también uno de los grandes hallazgos, yo creo, de casting. Se hizo casting para Hildegard. Necesitábamos a alguien muy joven, muy joven, porque es una adolescente, que también cargase con el peso intelectual, con la capacidad de oratoria, el control preciso y claro de la palabra, la convicción y la determinación que tenía Hildegard, esa galaxia de conocimiento que le otorgó su madre, la tenían que tener las dos, y al mismo tiempo la fragilidad de una adolescente en plena definición de sí misma, que sale al mundo por primera vez y descubre los afectos, descubre la piel, descubre las injusticias,
Era un personaje muy difícil, muy difícil. Y luego los demás, Macarena, el trabajo de Aisha Villagrán, que yo también, es quien de pronto te trae a la tierra, te da la afectividad, es la madre que no tienes, son los afectos, es el sentido común. Hay algo que somos Macarena todos. Y luego los hombres, que son Patrick Criado y Pepe Villuela, que también me parecía importante construirlos desde cierta bondad, precisamente por la naturaleza de la película. Y hay algo muy bonito en cómo en ellas dos se hizo una relación muy, muy oscura, pero muy clínica, muy apolínea, y sin embargo los que pertenecían al mundo eran más dionisíacos, más de tierra. Tomaban vino, comían, toman vermú, salen a la calle, se enfrentan con las pasiones. Y sí que es cierto que Pepe Villuela, que ha sido un lujo de persona como profesional y en lo humano, no es quizá el casting que te imaginabas para ese personaje. Primero porque él siempre transita desde lo cómico, a él le conocemos fuertemente como payaso, lo cual es algo maravilloso. Y de pronto aquí hace un personaje dramático que además representa, si Aurora representa el sueño de la razón que genera monstruos, él representa la bondad de la razón, de esa persona que observa lo que está ocurriendo, que lo ve, que intenta luchar por los buenos ideales y que intenta acercarse de manera bondadosa, de una forma muy, bueno, para mí muy hermosa. Y es un personaje además real, muy importante en la historia de Hildegard Rodríguez Carballeira, porque fue el que dejó el libro principal en el que nos hemos basado y en el que se basó Fernando Fernán Gómez, porque es el libro más directo que hay. Mi hija Hildegard, escrito por Eduardo Guzmán, porque es quien las conoció y quien no solo las conoció y vivió, lo vivió ahí con ellas, esta fábula tan trágica, sino que además es alguien que no abandonó a Aurora, la siguió visitando en la cárcel y en el sanatorio, a pesar de su monstruosidad. Es un personaje muy bonito. Cobardes analfabetos. Yo no soy de nadie. Todo lo tuyo es mío. Pues mira, esta es una película que me es muy difícil a mí misma analizarme en términos de comercialidad, porque funcionas con las chispas de la historia, que diría Scorsese. Te atrapa el fuego y lo intentas contar lo mejor posible. Sí que es cierto que esta película tenía una vocación más abierta en cuanto a la audiencia, y es cierto que esta película tiene algo distinto a otras películas que yo había hecho. Ha sido un enorme reto para mí y un aprendizaje brutal, porque no permitía la contemplación. Yo me he movido muy bien, o me gusta, me es muy natural el cine simbólico que se mueve en la contemplación y en ciertas texturas y atmósferas poéticas por la contemplación. Esta película, su conflicto, su contexto, el momento que toca vivir, es tan arrollador que no permite detenerte. Entonces eso a mí me obligó a otro lenguaje, a otra puesta en escena, a mirar otros referentes, a de pronto tener que empezar a narrar y a analizar en escenas a Spielberg y a Scorsese para esta película, o a Paul Thomas Anderson y Christopher Nolan, que han sido verdaderamente pues los motores para mí referenciales de esta película, que me ha obligado a otro lenguaje, que no sé si eso la hace también más abierta, pero desde luego para mí ha sido otro lenguaje y un reto del que he aprendido muchísimo. ¡Eso es mentira!